Bueno, empezamos la última unidad de este tema primero, puentes de hormigón armado. Es verdad que los romanos ya conocían el mortero puzolánico. Lo obtenían de la puzolana de las laderas del Vesubio. Lo utilizaban en cimientos y en ocasiones para acoplamiento de sillares, aunque los grandes puentes romanos que conocemos se caracterizan precisamente por estar también labrada la piedra, que no les hace falta mortero de acoplamiento. El cemento Portland, el cemento que se utiliza hoy en día, cemento con el que hacemos los puentes de hormigón armado y pretensado, aparece en el año 1824. El hormigón armado se patenta por Monnier, francés, en 1867. Monnier era un jardinero que lo utiliza para darle más resistencia a grandes jardineras de cemento que construye. El primer puente se construye en 1875. Como técnico, Wise extiende por todo el mundo el hormigón armado. Es una fiebre, es un boom. En principio del siglo XX es una idea ya muy seguida en muchísimos países. Genevique idea y patenta la primera disposición correcta de las armaduras en una viga. El hormigón armado, no hablamos del hormigón pretensado, sino del hormigón armado, tiene aplicación para puentes arco, donde sustituye a la sillería, a la fábrica, o para puentes rectos tipo viga de hasta 25 metros de luz. Por encima de esa luz ya podemos empezar a tener problemas de fisuración, de flechas. Los grandes ingenieros que trataron el hormigón armado son Robert Maillard, el suizo, Eugène Freyssinet, el francés, y el español Eduardo Torroja. Veremos obras, conoceremos detalles de cada uno de estos tres. Empezaremos con Eugène Freyssinet y los puentes arco de hormigón. El hormigón armado desplaza al puente de piedra, porque es mucho más barato hacer la bóveda en hormigón que hacerla con piedra. Es verdad que los primeros puentes arcos eran de hormigón en masa. El mayor de esa tipología es el viaducto de Vineuil. Eugène Freyssinet, el gran ingeniero francés, divide su vida en dos periodos. Nace en 1879, fallece en 1962, y el primer periodo se dedica a hacer grandísimos arcos, batiendo récords del mundo uno detrás de otro. Una vez que aparece el pretensado, empieza a diseñar puentes de tramo recto. Es el gran introductor del pretensado. En lo que respecta a los arcos, aligera los tímpanos, como Sejourné, su maestro. Aligerar los tímpanos es la única manera de poder construir arcos de grandes luces, quitándole ese peso. Y además extrema la relación flecha-luz, hace arcos muy rebajados. Descubre los problemas de fluencia que resuelve con gran maestría, como contaremos posteriormente. Su primera obra es el puente de Vaudreuil, del año 1907. Son tres delgadísimas bóvedas de 72 metros de luz triarticuladas. El tablero está vinculado con estas bóvedas a través de unas triangulaciones de hormigón armado. Se inicia aquí, o se hace por primera vez, el proceso de meter en carga el arco a través de una apertura en clave con gatos. Es decir, en la clave del arco, que está triarticulada, se coloca un gato horizontal. Dándole carga a este gato horizontal, podemos controlar y definir a nuestro gusto el axil que tendrá el puente, la bóveda, en la clave. De esa manera podemos dejar la bóveda, podemos dejar el arco con las mismas cargas teóricas que habíamos supuesto durante el diseño del mismo. Pero en este puente, el primero de Eugène Freyssinet, descubrió, con pavor, que en los primeros meses la clave del arco, donde está la articulación central, en la clave, iba descendiendo progresivamente. En pocos meses ya había 15 centímetros y eso seguía bajando y bajando y bajando. Podemos imaginarnos la perplejidad con que Freyssinet y los técnicos de la época vieron esta deformación lenta del hormigón.
esta deformación, que no estaba contemplada en ningún código, en ninguna norma, donde se pensaba, donde se suponía que el hormigón tenía un comportamiento totalmente lineal y estable en el tiempo. Cuando se da cuenta que existe este comportamiento de fluencia, lo arregla de una manera genial, que es meter los gatos en la clave, nuevo, empujar con los gatos, darles carga a los gatos, abrir el arco, y al abrir el arco recuperamos tanto el axil inicial como la deformada. Después hormigonar la clave, dejar el arco como biarticulado en vez de como triarticulado. Este puente fue destruido en la Segunda Guerra Mundial, como tantos. El puente de Villeneuve sobre el Lot, perdón por la pronunciación, es un puente de hormigón en masa que fue récord del mundo en su momento. Lo realiza en el año 1919 Freyssinet para una luz de 97 metros. Realmente, observando el puente, se da cuenta que tiene muchísimos elementos arquitectónicos, rehundidos, arcos, volutas. Es un puente urbano y ha tenido muchísimo cuidado en la estética, Eugene Freyssinet. En el año 1923 nos sorprende con el puente de Saint-Pierre de Vouvray sobre el Sena. Otra vez bate su récord del mundo, 131 metros. Vemos que es un arco tipo bowstring, es decir, es un arco superior en el que cuelga el tablero. Hemos visto en otra unidad de este mismo tema que en zonas donde el terreno tiene poca capacidad portante, es decir, en cursos bajos de los ríos, en zonas fluviales, en valles, el arco bowstring tiene la ventaja respecto a un arco rebajado inferior de que no transmite empujes horizontales al terreno. Esos empujes horizontales son absorbidos por el tablero inferior, que trabaja a manera de tirante. Es aquí bastante interesante ver cómo han planteado la cimbra. La cimbra es una celosía, es decir, un arco metálico apoyado en un conjunto de jabalcones o puntales, aquí los estamos señalando, que se apoyan a su vez en unas pilas provisionales de mitad del cauce. El viaducto de Puglastel, que realiza a continuación, en Bretaña, vuelve a batir el récord del mundo. Una luz de 180 metros, una calzada doble, ferrocarril y carretera. Aquí el arco tiene un canto de 4,5 metros y un ancho de 9 metros. Son arcos que se ve muy potentes. La manera de construir del arco de este puente nos da otra muestra de la genialidad de Freyssinet. Es que para cimbrar el arco construye otro arco, construye un arco bowstring. Si nos fijamos en la imagen de la izquierda, veremos que la cimbra es un arco que está tirantado en su parte inferior. Es decir, con un arco bowstring flotante construimos un arco inferior. Los dos tipos de arcos están inmersos en la misma obra. Vemos aquí desplazándose la cimbra, saliendo de debajo del arco después de haberlo hormigonado. Y es que además el tirante inferior del arco tiene otra función. Una vez hormigonado el arco de hormigón, el tirante inferior del arco del encofrado, tesándolo, hace que se acerquen entre sí los puntos inferiores y que se autodecimbre de una manera regular y ordenada la obra. Otros puentes, arco, de hormigón, importantes, ya sea por la época en la que se construyeron o por su magnitud, es el puente de Dundertobel de Morsch. Tiene una luz de 79 metros. Aquí lo vemos. Vemos también la cimbra que se debe a Corey. Corey se especializó en realizar cimbras de grandes puentes arcos. Vemos aquí que el diseño de la cimbra, pues a lo mejor tiene tanto mérito o más que el diseño del propio arco. Otro puente famoso, emblemático, seminal, es el puente del Resurgimiento. Está en Roma, se construyó en 1911 y se debe a François Genevic. Tiene una luz de 100 metros y es un arco muy rebajado, con una relación flecha-luz de 0,1. Se podría decir que es casi una viga de canto variable, casi eso más que un arco. Está formado
por un tímpano que tiene 7 tabiques longitudinales. El tablero superior e inferior forman una sección cajón. Eso también lo hará Maillard. El puente de la Caille de 1924, que se debe a Albert Coicot, tiene 140 metros de luz. Utiliza una impresionante cimbra autoportante de madera, que vemos aquí en 2 fotografías del procedimiento constructivo. Este arco, como veis, es un arco bastante potente, que le llamaremos arco de rigidez. Luego veremos lo que es un arco laminar y las diferencias entre uno y otro. Y llegamos a Robert Maillard, el genial suizo. Es coetáneo de Freycinet, coetáneo de Torroja y nacido en Berna en el año 1872. Desarrolla toda su carrera en la primera mitad del siglo XX y de sus 47 grandes puentes, la mayoría sigue en servicio. Desarrolla una tipología de referencia, el arco triarticulado con riñones aligerados. Arco triarticulado, articulación en los arranques, articulación en la clave y la zona de los riñones aligerada, es decir, el tablero separado del arco y vinculado por pilas verticales. El dintel y el arco forman un único elemento estructural que se elimina en la zona inútil. El canto del arco se acopla a la ley de momentos flectores en los arcos triarticulados. Aquí lo vemos, un arco triarticulado, articulación en la clave y articulación en los arranques, es un arco donde los mayores momentos flectores están precisamente en el punto medio entre las articulaciones. Vemos en esta fotografía del puente Sargina-Tobel que el mayor canto del arco, que es una sección cajón, está precisamente a mitad de camino entre la clave y las articulaciones. Es decir, que la forma estructural se adecúa perfectamente a su manera de trabajar. Tienen pequeña relación flecha-luz, es decir, son arcos muy rebajados, tienen una estética muy depurada, son puentes muy bonitos. Aquí vemos los primeros puentes que hizo Maillard, el puente de Thous de 1901 y el puente de Tabanasa de 1905. Pero la gran obra emblemática, una de las cumbres de la ingeniería de puentes de toda la historia, es el puente de Sargina-Tobel del año 1930 y que sirve para darle conexión a una pequeña aldea. Tiene 90 metros de luz y se construyó después de que el puente de la diapositiva anterior, el puente de Tabanasa, fuese destruido por un movimiento de tierras, una luz de rocas. Este puente, el puente Sargina-Tobel, es lugar de peregrinación para ingenieros de todo el mundo. Vamos a ver unas fotos ahora de su construcción. Otra vez la cimbra se debe a Corey. Vemos aquí que el barranco de Sargina-Tobel es impresionante, como es impresionante también la cimbra de madera que se construye para sostener el peso del hormigón fresco del puente Sargina-Tobel. Aquí vemos un arco laminar. Es el puente de Swansbach. Tiene una luz de 37,4 metros y el arco tiene un espesor de tan solo 20 centímetros. Aquí abajo a la derecha, en la fotografía de abajo a la derecha, se ve que el arco es una fina lámina, teniendo mucho más canto el tablero. Este tipo de arco se llama arco laminar. Hemos visto otros, como por ejemplo, volvemos atrás y vemos el puente, el viaducto de Pau-Glastel, donde el arco es mucho más rígido que el tablero. Esos dos extremos de tipo de trabajar del arco laminar y arco de rigidez, son conceptos totalmente distintos. El arco laminar, que es por ejemplo el puente de Swansbach que tenemos en la pantalla, el arco laminar es un arco muy flexible. Al ser tan flexible, es casi como una catenaria, lo que quiere decir que no es capaz de absorber ningún momento flector. Y solamente es antifunicular para una configuración de cargas. Eso quiere decir que para el peso propio y la carga permanente puede estar trabajando perfectamente, pero para sobrecargas móviles este arco es poco eficaz. Es decir, para sobrecargas móviles debemos conferir la resistencia al tablero, que por eso tiene bastante rigidez. En el caso del arco opuesto, es decir, el arco de rigidez, el arco de canto, el arco tiene tanta inercia que es capaz de resistir los momentos flectores
debido a las sobrecargas puntuales o las sobrecargas distribuidas al tráfico. Por lo tanto, para esas cargas de tráfico, el tablero trabajará como simplemente apoyado en las pilas, en las tabiques verticales, y podrá tener muy poco canto. Es decir, arco de rigidez, tablero liviano, arco laminar, tablero potente. Un ejemplo también de arco importante es el viaducto de Martín Gil en el embalse de Ricobayo, Zamora, en el año 1942. También fue récord del mundo, 209 metros. Se debe a Eduardo Torroja, ingeniero que nació en el año 1899 y murió prematuramente en el año 1961. Se construyó con una cimbra metálica embebida. Hoy es un método abandonado, pero por razones de que la cimbra, los perfiles metálicos tienen poca adherencia con el hormigón que está alrededor y al final se tienden a oxidar o a despegar de ese hormigón. Es decir, da problemas de durabilidad. Como obras más importantes, Eduardo Torroja tiene el puente de hierro de Santipetri del año 26, el acueducto del Tempul, que ya hemos visto en otra unidad didáctica del año 1927, la cubierta laminar del mercado de Algeciras, el frontón de Recoletos, que no existe ya, los graderíos del hipódromo de la Zarzuela, que se pueden visitar en Madrid, o el puente del Pedrido del año 1942, también, la misma época que el viaducto de Martín Gil. Eduardo Torroja, el abuelo de Ana Torroja del grupo Mecano, fue un ingeniero genial. Posiblemente sea el ingeniero más importante o el mayor conocedor de hormigón de su época. También fue un gran científico, no solamente un gran ingeniero, y también fue un gran pedagogo. Su libro, Razón y Ser de los Tipos Estructurales, es una delicia leerlo. Otro puente arco, que también fue récord del mundo, 270 metros, es el puente de Arrábida, en Oporto, debido a Edgar Cardoso. Aquí vemos varias fotos. Vemos que el puente es muy ancho. Muy ancho. Vemos también que es un arco de rigidez, donde el tablero trabaja con las luces de los pilares verticales. Vemos aquí una foto de una gente subiendo por el arco y es una manera de darse cuenta de la magnitud de la obra que supone este arco, el gran tamaño que tiene. Y aquí tenemos, bueno, el recientemente acabado viaducto de Almonte para las obras de alta velocidad de Extremadura, sobre el embalse de Alcántara en Cáceres. Se debe a Juan José Arenas, recientemente fallecido, uno de los ingenieros de puentes más insignes de la historia de España. Tiene una luz de 348 metros. Es récord del mundo de puente arco ferroviario. Y vemos aquí una fotografía de cómo se construyó. El arco se construyó sin cimbra. Se construyó por avance en voladizo desde el arranque del arco, atirantando cada uno de los nuevos segmentos que se iban hormigonando a una pila provisional que aquí vemos de color verde. Este es el récord del mundo en puente arco de hormigón, el puente de Guangxiang, cerca de la presa de las Tres Gargantas, en China, del año 98. Tiene 420 metros de luz. Simplemente tenemos que mirar este puente, el de Almonte, y el de Guangxiang, y nos damos cuenta que el puente de Almonte es bastante más bello y ligero que este puente de China. Bueno, para terminar, y así terminamos también el tema 1, pues un poco la aplicación del hormigón armado en los puentes rectos. Como he dicho antes, que por tema de extrusión y deformaciones, las luces pues, no deben superar nunca los 20-25 metros, en ningún caso los 30 metros. Es verdad que en estructuras tipo pórtico se alcanzan mayores luces, porque las patas inclinadas de los pórticos, cuando tienen patas inclinadas, le dan una compresión al tablero que en cierta manera emula o simula un pretensado. Tenemos como ejemplo el puente de Heilbronn de 1972 que tiene 112,8 metros de luz. Y bueno, como ejemplo aquí tenemos el puente del Pardo que se debe a Carlos Fernández Casado, otro gran ingeniero de la historia de España, sobre el río Manzanares, del año 35, que fue demolido en los años 70. Y con esto se termina el tema 1 de la clase de Granada de puentes. Gracias.